Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Marco Álvarez por aquí, de Ion Marco en redes sociales, junto a Rubén Ibeas, Rubén IBG. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Marco? Pues bien, bien. Ya queda poquito para la Semana Santa, ¿eh? Para vacaciones, ¿eh, Marco? ¿Qué? Para disfrutar un ratito, para continuar esas vacaciones que vas cogiendo de vez en... ¿Te vas a ir a algún sitio esta Semana No, Santa? no, este año Semana Santa va a ser semana de pasión y de dolor, Rubén. Creo que tú la tienes mejor montada que yo. Yo Pero sí me voy. Yo me voy con la familia. Me voy a Las Palmas, que nos gusta mucho Las Palmas, y vamos para allá con la familia a pasar unos días, así que a disfrutar. estupendo. Esperamos que también vosotros tengáis un buen plan. Estamos de vuelta a los orígenes, Rubén. Volvemos a estar tú y yo, porque bueno, no pensaríais que íbamos a poder sacar más programas de Javi, así que ahora que ha vuelto al béisbol, Rubén. Sí, Ojo, ¿eh? le vi el otro día con la NHL, que no suelo ver mucho, pero bueno, estuvo el partido entretenido y tal, lo vi ahí en el plató virtual, espectacular como siempre lo que hace Movistar con las retransmisiones, y sí, parece ser que en béisbol va a estar metido de lleno, claro, ya no está Moy, ya no está el grandísimo Moy, pues alguien tiene que tomar el relevo. Es una desgracia, a la Sí. gente que suele ver béisbol y hockey y tal, es una desgracia pasar de Moy a Javi, pero bueno. Es lo que hay. No sé si darle un bate es una buena idea a Javier López, pero bueno. El caso es que estábamos aquí pensando, ¿hacemos otro programa de agencia libre cuando ya es tremendo, ¿eh? Como pasan los dos primeros días y ya casi hay un fichaje al día? Creo que fue el lunes, esta semana tuvimos tres traspasos, pero bueno, eran traspasos menores, pero ya prácticamente es un goteo pues casi de uno o dos movimientos al día. Entonces hemos dicho, vamos a hacer algo un poquito más diferente, algo más especial. Hay un jugador, Rubén, que si fuese agente libre, que podría ser ya agente libre, pero no lo es, seguramente habría sido el uno en los rankings, y es Brandon Ayuk, el wide receiver de 49ers, un chico que en los cuatro primeros años como profesional, pues se convierte en uno de los mejores receptores de la NFL, y que ahora mismo está ahí amarrado, lo dijo Iñaco, ¿no? El último día que grabamos, ¿qué hace San Francisco agarrándole? Bueno, San Francisco, pues la verdad es que no tiene ningún dinero garantizado con él. Ahora mismo, por eso quizás está manteniendo la esperanza, ¿no? De que alguien vaya a hacer un traspaso por Brandon Ayuk, pero bueno, queríamos explicar un poco su situación, un poco de manera más pormenorizada, programas especial a él, esperamos que os guste porque hemos investigado un poquito, vamos a sacar algunas capturas para que tengáis un poco el contexto de todo lo que ha pasado y cómo se ha llegado a esa situación con un jugador que en principio no era un jugador que fuese a dar problemas, pero fíjate de dónde hemos llegado. Pues sí, es una de esas historias, ¿no? Que están ahí, como decías tú antes, la NFL pasa muy deprisa y hay veces pues que este tipo de jugadores, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin jugar, que tal, que cual, que parece que desaparece un poquito del mapa, pues está en una situación muy incómoda. Ahora hablaremos, ¿no? De todo el proceso, de todo cómo ha sido, quién tiene culpa, quién no tiene culpa, de quién es el que más ha forzado esta situación. Pero es verdad que, hombre, pensamos que un jugador de este talento merece al menos, pues eso, ¿no? Que nos paremos, que detallemos su situación, de cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo, pues, qué puede pasar con ello, qué puede pasar con esos San Francisco 49ers que desembolsaron mucho dinero para retenerlo en una situación muy incómoda también. Entonces, nos parece entretenido, ¿no? Hablar de uno de esos grandes jugadores, pero que ahora mismo no sabemos dónde va a acabar. Sí, está en plantilla, pero según John Lynch, que lo veremos después, en sus propias palabras, el general manager, lo más probable es que haya jugado su último snap con 49ers. Vamos a ir al inicio. ¿Cómo llega Yuka a la liga? Porque, hombre, tiene su aquel. Yo sé que ese es un jueves que tú lo recuerdas muy bien, Rubén. Estamos en el mes de abril de 2020, estamos en plena pandemia, el año que todos los picks los hace pues, el comisionado Roger Goodell en las oficinas de Nueva York, los picks de primera ronda. Los 49ers tenían el penúltimo pick de la primera ronda porque habían jugado la Super Bowl unos meses antes, habían perdido contra los Kansas City Chiefs. Y San Francisco hace un movimiento pues interesante, ¿no? Porque pasa del número 31 al número 25, adelanta entre otros equipos a Green Bay, escoge a Brandon Ayuk. Y luego, curiosamente, un movimiento colateral es que Green Bay, que era el anterior pick a San Francisco originalmente, era el 30, habían perdido final de conferencia, suben a continuación de San Francisco y hacen el celebérrimo movimiento por Jordan Love.
cuanto menos curioso, Rubén. Un jugador que desde el primer día se intuía, ¿no? Desde que jugó en Arizona State, fue compañero de Jaden Daniels, que era un encaje muy bueno en ese ataque de 49ers por lo bien que corría las rutas, por lo bien que podía ganar yardas tras la recepción. Sí, recuerdo sobre todo cuando veo a Ayuk, yo, ¿no? En estos análisis pre-draft que suelo hacer y demás, recuerdo un jugador grande, un jugador rápido, un jugador que era capaz de generar ventaja en la ruta, ¿no? Esos cortes, esos dobles movimientos, era un jugador que verticalmente era muy peligroso y que pues podía dar a entender, ¿no? Que Shanahan lo podría utilizar de esa manera, ¿no? Para estirar el campo, estirar a las defensas y aprovecharse de todas esas rutas al intermedio, aprovecharse de jugadores como los running backs, utilizar a los running backs, utilizar a los demás en juego de pase y que Ayuk les abriera todo ese espacio con su velocidad, ¿no? Y bueno, es verdad que el draft tiene ese impacto, ¿no? Por lo de Jordan Love, pero dicen, ¿no? Esto ya lo de siempre, ¿no? De si nos lo creemos o no, pues que ese podía ser el pick de Green Bay, que San Francisco, al adelantársele, pues tuvieron que cambiar los planes e irse por Jordan Love, ¿no? Que es un poco lo de siempre, ¿no? Que al final te lo puedes creer, no te lo puedes creer. Ya hemos hablado muchísimo de eso. Yo no lo creo. Yo no creo que pases de querer elegir a un wide receiver en primera ronda a elegir al quarterback de futuro. No me parece claro. Pero es verdad que, bueno, es un draft que, ojo, porque es un draft en el que salen Henry Ruggs, sale Jerry Jeudy, los dos primeros, son dos jugadores, son los dos primeros wide receivers que salen en ese draft. Son dos jugadores pues que por unos motivos o por otros, sobre todo lo de Henry Ruggs, ¿no? Porque Henry Ruggs sí que creo que estaba dejando buenas sensaciones, pero tiene lo que tiene con lo que le pasa fuera del campo. Jerry Jeudy no ha terminado de ser el jugador que se esperaba. Luego está CeeDee Lamb, luego está Justin Jefferson, luego hay otro Jalen Reagor que tampoco ha sido el jugador que se esperaba. Y aparece Ayuk, ¿no? Después de todos esos. Hombre, evidentemente, viéndolo en perspectiva, San Francisco se hace con un muy buen receptor, evitando elegir a otros que se quedaron por el camino, ¿no? Así que en principio, buen pick, en principio es primera ronda, ellos tienen que subir, pero en principio todo apunta a que es ese jugador que les puede hacer que el ataque les suba de nivel. Sí, justo estaba mirando lo que fue ese draft, los receptores, Rubén, que es tremendo ese año. Hay de Sí, los sí. primeros 50 picks, 11 son wide receivers. Recuerdo perfectamente que los dos nombres más claros, ¿no? Eran Jerry Jeudy y CeeDee Lamb. Esos eran los dos que todo el mundo decía, ¿quién va a salir antes, CeeDee Lamb o Jerry Jeudy? Porque eran jugadores diferentes. Y al final se cuela Henry Ruggs, es el primero que sale, básicamente porque, bueno, era un cohete y con toda velocidad acabó saliendo de la liga. Luego, Justin Jefferson fue el compañero de Jamar Chase, que bueno, es una situación similar a lo que tenemos este año con Cornell Tate, que juega un poco a la sombra de Jeremiah Smith, pues él jugó a la sombra de Jamar Chase y fue el quinto receptor al final, porque sale antes Jalen Reagor, que es uno de los picks, justo el pick anterior al de Jefferson, que los aficionados de Filadelfia más les duele, ¿no? Aunque bueno, luego a ellos, la verdad que arreglaron muy bien la papeleta. Y quizás luego Ayuk era el primero de la segunda tanda, ¿no? De receptores que quizás sí que ves los que van a continuación que ya eran un perfil pues más concreto, digamos, no eran receptores tan completos. T. Higgins, muy buen jugador en lo que él sabe hacer. Michael Pittman es otro jugador también pues más físico. La Vizca Chenault sale el pick 42. KJ Hamler, al contrario, era más un jugador de estilo Henry Ruggs, porque no cumplió. Y Chase Claypool, ¿no? Que es el último que sale en ese pick 49, pero son receptores o muy físicos todos o más pequeñitos para jugar por velocidad, pero el slot, pero el último quizás de los receptores completos era Brandon Ayuk. A Brandon Ayuk que le cuesta, ¿eh? En los dos Sí. primeros años, Rubén, le cuesta, porque su temporada novata no es mala, tiene una jugada contra Philadelphia Eagles, que es una de las jugadas más espectaculares de la temporada, un Sunday Night de primeros de año, pero no termina de encajar bien en el sistema de Shanahan, porque el sistema de Shanahan, los receptores lo hemos hablado mucho, hay que trabajar duro, no es solamente recibir la pelota, es colaborar en ese juego terrestre, que es prácticamente la llave del ataque. Y hasta casi final de la temporada 2021 no empezamos a ver verdaderamente a Brandon Ayuk en sintonía. Y yo recuerdo ya sí en esos playoffs, el partido contra Dallas Cowboys, como marea en aquel partido a Trevon Diggs, que había hecho una temporada fantástica como corner de Cowboys, y sí que ya para 2022 se ha instalado o empieza a instalarse como uno de los grandes de la NFL. Yo también esto lo achaco también al mareo que hubo de quarterbacks, ¿no? A todos los problemas que hubo con Garoppolo, las lesiones, luego que sí lo de Trey Lance y demás. Y no es realmente hasta que Brock Purdy es el que se hace con la titularidad, hasta cuando Brandon Ayuk explota, ¿no? Entonces,
Hombre, yo creo que el talento ha estado ahí. La situación en San Francisco era buena en el sentido de que el sistema ofensivo es bueno y que Shanahan sabe sacar rendimiento de todos sus jugadores, pero ese mareo que hubo con los quarterbacks, la mala fortuna que tuvieron, yo creo que también influyen, ¿no? Un poquito en eso, ¿no? En no tener una seguridad, no tener un pasador fiable. Sobre todo, acuérdate, los últimos momentos de Garoppolo eran un despropósito. Atacaba muy mal el medio de las defensas. Era un jugador previsible. Ese Jimmy Garoppolo, la verdad es que no era fácil, ¿no? No era fácil que pudieras hacer muchas cosas con él. El que brillaba ahí era Divo Samuel, porque evidentemente todo lo que movía con Kyle Shanahan con él, la capacidad que le daba para darle el balón a la mano y demás, pues te hacía tener mucho mejor rendimiento que, por ejemplo, un jugador como Ayuk, que es verdad que es capaz de generar separación, pero que le tienes que poner el balón en 30-40 yardas de una manera medio regular para que él pueda brillar. Entonces, bueno, creo que ese mareo que hubo de quarterbacks sí que también fue parte de culpa de que Ayuk no lo viéramos brillar antes. Sí, hay otro movimiento que es clave, ¿no? Que es la llegada de McCaffrey en octubre de 2022 y ahí sí que yo creo que ya Shanahan completa el puzzle, porque tiene a McCaffrey, tiene a George Kittle y luego tiene a Deebo Samuel y a Brandon Ayuk. Cuando entra Brock Purdy a la titularidad, que es ya en el mes de noviembre de 2022, es cuando las estadísticas de Ayuk también dan un paso adelante, como las dan las de todos los jugadores de 49ers ese año. En 2023, Deebo quizás da no tanto un paso atrás en su rol en el ataque, pero sí que a nivel estadístico le concede más recepciones, le concede más yardas ya definitivamente a Brandon Ayuk. Y recuerdo los playoffs que lideran a la Super Bowl, segunda, la era Kyle Shanahan, que Ayuk tiene una de las jugadas más importantes, ¿no? Que es en la remontada contra Detroit Lions, lo recordará Rubén en ese partido de final de conferencia, ese pase profundo, un poco, bueno, casi una Ave María, ¿eh? Porque no estaba nada clara la situación en esa jugada de Brandon Ayuk, no había superado a su par, de hecho tenía una doble cobertura, lo más probable es que ese balón hubiese acabado siendo interceptado, pero él se hace con la pelota, en ese momento estaba San Francisco 24-10 abajo en el tercer cuarto, si Detroit consigue la intercepción ahí, pues probablemente el partido se hubiera acabado y al contrario, ¿no? Una vez que llega esa recepción, pues yo creo que Detroit empieza a decir, se nos viene encima un problema, porque de hecho San Francisco anota dos jugadas después, creo recordar, con McCaffrey, y acaba anotando pues 14 puntos más de manera continuada y ganando el partido, metiéndose en la Super Bowl. La Super Bowl sufre mucho tanto Ayuk como Divo, porque bueno, la defensa de Kansas City, curiosamente, con dos corners que ya no tienen en plantilla, con Trent McDuffie y con la Jarius Smith, pues son capaces de impedir que ese equipo de 49ers lograse el título. A Y partir de ahí, también, bueno, para poner un poquito más no sé si de contexto o de... Claro, evidentemente cuando tú tienes a McCaffrey, cuando tienes a Divo Samuel, con esas formaciones que tenía, o que bueno, que tiene San Francisco de personal pesado y demás, claro, ojo, si tú tienes un jugador que en uno contra uno es diferencial campo abajo, claro, la defensa al final lo que hace es cerrarse, la defensa lo que hace es hacerse muy cortita, entonces claro, si tú tienes la capacidad de ganar en el exterior en el uno contra uno, si tú tienes la capacidad de atacar la espalda de los safeties con ese jugador tan rápido y que va muy bien al 50 al 50, ¿no? Como decías tú en esa jugada y demás. Hombre, evidentemente ahí brillas todavía un poquito más y si tienes la calidad que tiene Ayuk, la capacidad y sobre todo las manos que tiene Brandon Ayuk, claro, todo eso que la defensa debía de cerrar, que eran esas primeras 5 o 10 yardas en las que Shanahan te podía marear, tanto con el juego terrestre como con el juego de pase, pues claro, ahí tú tienes la posibilidad de hacer números y de rendir, ¿no? Y con Brock Purdy eso, yo creo que Brandon Ayuk sí lo podía hacer. sí, sí, sí. Además, Purdy podía correr la pelota, cosa que no podía hacer Garoppolo. Y bueno, en aquel año era muy difícil contener a ese ataque de 49ers y quizás Chiefs fue el único que pudo hacerlo en la Super Bowl, en la que también hay que recordar que Kittle no estaba bien físicamente y Deebo Samuel, que también se lesionó en el partido de playoff divisional contra Green Bay, pero vamos, mérito para los Chiefs. San Francisco había ejercido la opción de quinto año con Brandon Ayuk como jugador de primera ronda, por lo tanto tenía contrato en vigor para 2024, pero claro, aquí estamos en la típica situación en la que el equipo y el jugador quieren resolver su futuro y garantizarse más años. Y aquí es donde empiezan un poco los problemas, Rubén, porque recuerdo toda esa offseason de 2024, muchos problemas, muchos rumores, Brandon Ayuk no quiere seguir en el equipo no quiere atender a las demandas del jugador. Hubo un punto, bueno, se habló muchísimo de Pittsburgh Steelers, sobre todo, quiero recordar. Estamos en el mes de agosto y el jugador todavía no está en el equipo, la disciplina del equipo. El training camp se va desarrollando la pretemporada
yo prácticamente lo daba por perdido, Rubén. Y una semana antes de empezar la liga, renueva pues casi de la nada, porque ni siquiera hubo un punto en el que se dijera que se estaban acercando las posturas. Y de la nada, pues se llega a un acuerdo, son 4 años, son 120 millones de dólares, que bueno, en su momento era un grandísimo contrato, pero yo creo que cualquier aficionado de San Francisco pues lo estaba celebrando, porque digamos que el equipo se mantenía unido un año más para, en principio, buscar de manera por fin el campeonato. Sí, veníamos de lo de Divo Samuel, ¿no? Que es el verano anterior y que pues había tenido también un tira y afloja con la franquicia. Era, bueno, pues una situación que ya habían vivido y yo creo que ambas partes pues intentan estirar la goma lo máximo posible hasta que se rompa o hasta que lleguen a un acuerdo. Sí, estaban los Pittsburgh Steelers, pero si te acuerdas también hubo muchos momentos en los que Ayuk pues hacía fotos, salía en vídeos con Jaden Daniels, con el que había jugado, como has dicho tú Sí. antes, en Arizona State, bueno, que si quería irse a Washington, que si demás y cual. Entonces, hombre, yo creo que ahí estamos en la misma situación. Creo que es el verano también del contrato de Jamar Chase, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, claro, es una situación que ya la vemos como normal casi, ¿no? Cada verano aparecen dos, tres jugadores pues que no están contentos, que quieren esa extensión y que están forzando el máximo. Es decir, dentro de lo raro que es, o de lo raro, o de lo complicado, de lo perjudicial a veces, que es tanto para el equipo como para el jugador, pues tener en agosto este tipo de problemas. Hombre, estamos acostumbrados a que, bueno, al final del verano, pues se llega a un acuerdo, todos contentos, es pasta, son 4 años, 120 millones de dólares. Bueno, pues al final parece que todo acaba bien, pero claro, estamos en ese punto en el que quizás en ese tramo de temporada, sobre todo, ¿no? En ese mes de agosto, quizás se dijeron cosas y se hicieron cosas que dejaron tanto a un lado como a otro, pues bueno, sí, estamos contentos, hemos firmado, los dos queríamos seguir y todo bien, pero cuidado que en el momento en el que se tuerza algo, esto va a salir otra vez. Y yo creo que ahí están los pozos de lo que viene después. Sí, 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 yo estoy ahí contigo. Yo creo que ahí se pone la semilla de lo que vino más tarde, porque a mí me extrañó mucho, ¿eh? Ya lo he dicho antes, cuando se llega al acuerdo, porque no daba la sensación de que estuviese cercano. Y no es, por ejemplo, tampoco una situación similar a la de Nick Bosa, que yo creo que también firma casi una semana antes de la regular season. Le afecta ese año, porque venía de ser jugador defensivo del año y la siguiente temporada no fue tan buena. Pero yo creo que Nick Bosa tenía su cabeza clara de que iba a estar en el equipo en la semana 1 o en la semana 2, pero que iba a estar en el equipo. Yo creo que Brandon Ayuk no tenía muy claro ya en ese momento nada, porque de hecho, cuando empieza la temporada, Rubén, Brandon Ayuk se le ve que está muy fuera de forma. Es verdad que no está McCaffrey, que no empieza pues, perdiéndose prácticamente la mitad la primera mitad de esta temporada 2024. Pero Brandon Ayuk no está, ¿no? Estaba aquí mirando estadísticas, juega 7 partidos, hace 25 recepciones, 374 yardas, muy poquito, estamos hablando casi de medio año, cuando la temporada anterior se había movido en las 1.342 yardas, había hecho casi 18 yardas por recepción en 2023, que es una marca extraordinaria. Y llega ese fatídico partido, si nos estáis viendo por YouTube y no sois sensibles y demás, pues no veáis la imagen porque vamos a ponerla por aquí, pero Brandon Ayuk se rompe la rodilla, no podía ser contra otro equipo, sino contra Kansas City Chiefs, que es el equipo que siempre está aquí dándonos disgustos a los aficionados de 49ers. Se rompe el ligamento cruzado anterior, que es el peor que te puede romper, también el medio. Y claro, se acaba su temporada 2024 y tenemos que esperar prácticamente hasta la temporada siguiente para volver a saber algo de Brandon Ayuk. Y yo creo que todos esos meses de rehabilitación también van jugando un poco un papel en el distanciamiento entre jugador y franquicia. Sí, fíjate, a mí, claro, no lo sabemos, ¿no? Pero mi sensación, y viendo cómo San Francisco se mueve en estos asuntos y cómo las partes hacen sus trabajos y cómo se filtran cosas, mi sensación es que el acuerdo se llega porque Kyle Shanahan obliga casi a Lynch a firmar al jugador. Yo creo que si hubiera sido por Lynch lo hubieran traspasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando pasa esto y pasa lo peor, entonces Shanahan se queda sin herramientas para discutir o sin poder para poder decir, oye, venga, vamos a seguir confiando en él, vamos a dar. Ese es el momento en el que Lynch yo creo que es del que dice, mira, lo siento mucho, pero esto empieza a ser ya imposible de manejar. He cedido hasta el punto de darle un contrato muy bueno.
y no es por la lesión, sino por sus actitudes, por cómo abandona al equipo, por cómo deja de tener esa posición dentro del grupo que era necesario de un jugador que está cobrando esa pasta, ya debe ser un líder del vestuario, ya debe ser una de las voces importantes. Y yo creo que todo eso que hace Ayuk le da poder a John Lynch para al menos decirle a Shanahan, esto no va a acabar bien y voy a tener que empezar yo a tomar medidas serias porque el jugador pues no responde a lo que nosotros o al estándar que nosotros queremos, ¿no? Yo creo que Shanahan es el que está a favor del jugador cuando se hace esa negociación última y creo que John Lynch esto lo estaba esperando y en el momento en el que las cosas van mal, él sabe lo que va a pasar con ello. Sí, la verdad es que, bueno, esa historia de 49ers es tremenda, ¿no? Porque es prácticamente la renovación de Ayuk llega y le meten un tiro a Ricky Pearson, que había salido ese año en el draft, en primera ronda. O sea, San Francisco tenía muy claro que se iba a mover, si no de Divo y de Brandon Ayuk, de los dos, pero de uno de los dos seguro. Pero claro, cuando pierdes también al chico, también se pierde la primera mitad de temporada, pues yo creo que a lo mejor eso también fuerza un poco la mano. Y bueno, el caso es que el 18 de julio de 2025, para situarnos, Rubén, San Francisco pone a Ayuk en la lista PUP, que es la lista en la que no pueden participar de momento en entrenos y demás, esta excepción en el roster, por recuperación de sus lesiones. Y de momento, en ese punto de la temporada, estamos hablando ya casi de training camp, todavía hay comunicación entre el jugador y el equipo. De hecho, a él se le ve durante el training camp en algunas ocasiones, por allí, con los jugadores, con los compañeros. O sea que Hablando con digamos que Shanahan. sí, o sea que digamos que estaba metido en su papel de recuperarse y de aportar ya en la temporada 2025 en la que por primera vez no iba a estar ya Divo Samuel, que se había marchado a Washington Commanders. Bueno, vamos a ver cómo iba a volver Christian McCaffrey. Bueno, había sus incógnitas, ¿no? Los 49ers el año pasado, aunque llegan muy lejos en la temporada, había dudas, ¿no? En verano si era un equipo muy, muy bueno o si iba a ser un equipo más malo. Pero semana 2, semana 3, ya aquí empezamos a tener el run run de que, hombre, lo normal es que te digan, Ayuk va a volver en la semana 4 o en la 5 o en la 6. De hecho, a Kyle Shanahan, que bueno, casi toda la semana le están preguntando por lesiones, San Francisco estaba teniendo muchas lesiones en el cuerpo de receptores, se le empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con Brandon Ayuk? ¿Cuándo podría volver? Porque claro, iba a ser un gran empujón para el equipo que volviese. Así hasta que nos metemos en un punto de la temporada, finales de octubre, en la que empezamos a decir, es que este tío no tiene pinta de que vaya a volver. Por lo menos yo tenía esa sensación de que si te preguntan en rueda de prensa cuándo vas hablando en Ayuk y dices que no se sabe nada, hombre, una lesión, como hemos dicho, de rodilla, que habéis visto la imagen, que es dura, pero caramba, la NFL actual, con la medicina, con los medios que hay, toda la Sí, es tecnología, mucho tiempo, es mucho es tiempo, mucho tiempo. mucho tiempo. Entonces, ya llegamos a un punto en noviembre en el que está claro que hay algo y el 21 de noviembre vamos a poner algunas capturas para que, bueno, tengáis un poco lo que estamos sacando, lo que estamos hablando aquí. Los que nos estáis escuchando por podcast, no os preocupéis porque es básicamente lo que estamos contando, es simplemente para que tengáis una referencia. El 21 de noviembre, San Francisco elimina todas las garantías que quedaban en el contrato de Brandon Ayuk por una, aquí están las palabras textuales, falta de participación. Y lo curioso es que Rubén, Brandon Ayuk no protesta, digamos, no pone una denuncia ante la asociación de jugadores, sino que se come ese sapo y la falta de comunicación, la falta de participación es clara, es que Brandon Ayuk ha desaparecido, no se sabe dónde está. Kyle Shanahan intenta contactar con él, no hay manera, lo hace más gente, no hay manera. San Francisco llega a ese punto en el contrato, que me imagino que estaría la cláusula, que si tú no respondes en tal fecha, tantas veces, pues te quedas sin garantías. O sea, ahora mismo cero garantías en el contrato de Brandon Ayuk. Sí, recuerdo a Shanahan decir que esto que nunca había visto que un Sí, equipo le quitara el garantizado a un jugador, ¿no? Y es que son palabras muy, muy fuertes. Es decir, siempre hablamos, ¿no? Cuando sale un contrato de este tipo de magnitud, bueno, sí, es mucho dinero, pero hay que fijarse en el garantizado, porque el garantizado es lo que van a cobrar de verdad y tal. Pues mira, que si no cumples, evidentemente, si no cumples un contrato, lo normal es que no te lo paguen, ¿no? Entonces.
llama mucho la atención. A mí me impacta porque por este tema, por el tema del garantizado. Fíjate el año pasado lo que pasa con Dickie Metcalf, ¿no? Cuando tiene esa incidencia en Detroit con ese espectador y el equipo puede quitarle el garantizado, sin embargo los Steelers dicen que no, que van a cumplir el contrato y demás. Pero claro, es un caso totalmente distinto, incluso perjudicando al equipo, porque Metcalf yo creo que perjudica a los Steelers el año pasado, pero bueno, es un caso distinto. Evidentemente, si el jugador no responde, no le queda más remedio a Lynch que ejercer esa cláusula. Tú lo sabes y la gente que nos sigue y que me sigue lo sabe, yo voy al 100% con los jugadores en este tipo de negociaciones, de huelgas y demás, porque creo que la NFL y las franquicias siempre terminan ganando. En cualquier contrato, en cualquier acuerdo, siempre van a encontrar la manera de salir ganando. Sin embargo, la actitud de Brandon Ayuk es la de un jugador que pasa completamente, no del equipo, no de sus compañeros, sino del propio contrato. Que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque, oye, una cosa es que tú estés mal con la franquicia o que tú no quieras jugar para ese equipo, y otra cosa es que que pienses, bueno, me da igual perder una barbaridad de dinero. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué quieres sacar con esto? ¿Liberarte del equipo? Bueno, pues a lo mejor se pueden hacer las cosas de otra manera. Me parece que Kieyuk, no por nada, ¿eh? No porque perjudique al equipo, o sea, ya que lo hace, ya quito eso del lado, sino por él mismo, por decir, oye, voy a dejar de ganar un dinero que al final, oye, que sí, que a lo mejor ahora firmas otro contrato con otro equipo, ahora hablaremos de eso, pero, ostras, es que estoy perdiendo muchísimo dinero y no sé muy bien por qué. Entonces, o está muy mal aconsejado o él tiene en la cabeza cosas que no son reales, porque no dejas de ser un jugador que va a estar año y medio, casi 2 años sin jugar. Entonces, no es fácil eso ahora, ¿eh? No es fácil volver a entrar en dinámica por muy bueno que seas y viniendo de una lesión como la que vienes. Entonces, es impactante la noticia, es rarísimo, pero no veo que San Francisco haya hecho las cosas mal. Es decir, en el sentido de que apretaste en la negociación, firmaste el jugador por la cantidad que yo creo que él estaba contento con ese contrato, pero no has dado lo que se te pedía. Entonces, me parece que es una situación muy rara y que Ayuk sale bastante señalado. Sí, el reporte original lo hacen Diana Rossini y Michael Silver y el motivo es claro, lo dicen claramente que es fallo en atender a las reuniones, en presentarse a las reuniones y no participar en otras actividades del equipo. O sea, básicamente estar desaparecido. Y sobre Sí, todo, Marco, que es lo que has dicho tú antes, que tú o sea, no apareces en medios de comunicación para desmentirlo o sí, sí. para... O sea, el tío asume eso y aquí paz y después gloria. No Sí, sé sí, muy sí. bien por qué, o sea, no sé muy bien para qué también, o sea, es decir, ¿por qué desaparezco? O sea, que no, es una situación muy, muy, muy rara. Sí, 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 aquí os estamos poniendo las capturas. Ayuk dice a la Asociación de Jugadores de la NFL que no va a denunciar esta disputa, sino que, bueno, que lo acepta y ya lo has comentado tú, que normalmente los equipos jamás, ¿no? También lo hablamos de Kyler Murray, ¿no? Hace una semana, que le podrían haber quitado alguna garantía porque no estaba estudiando lo que decían que tenía que estudiar, etcétera, y no, eso acabó sin resolverse en contra del jugador. El caso es que en diciembre ya le meten en la lista reserva, digamos, que quiere decir que ya no podías volver, porque San Francisco en ese punto estaba para meterse en playoffs y bueno, todavía estaba la esperanza de que pudiese ser una ayuda para playoffs y bueno, ya eso lo descarta completamente porque una vez que estás en esa lista ya no puedes volver en la temporada. Y ese mismo mes de diciembre, Rubén, Ayuk sí que da señales de vida, pero no las da en el buen sentido, porque pone un vídeo en Instagram conduciendo por las instalaciones de 49ers, precisamente, se deja caer por allí, pero no se le ve mucho, Rubén, porque va en el coche por Levi Stadium, cuyo límite de velocidad son 25 millas, más o menos pues 35 o 40 kilómetros si queremos redondear, que sería aquí en España, y pasa excediendo los 90, incluso en algunos puntos, porque él pone la captura del velocímetro, las 100 millas por hora. O sea, por una zona de 40 a 160 por hora, más o menos redondeando. Él luego se disculpa, pero bueno, el caso es que es la última vez que se le ve por Santa Clara, Rubén. Sí, y estamos en lo mismo. Al final es una situación muy fea y que, hombre, al final yo creo que él debe de tener, o el representante debe de tener algún tipo de acercamiento con alguna franquicia. O sea, me extrañaría mucho
que Ayuk no sepa o no tenga claro que puede tener otro contrato cuando todo esto acabe, que veremos cuándo es, pero son imágenes y son situaciones que echan para atrás, ¿no? Y yo entiendo, y aquí pongo el primer spoiler, ¿no? Yo creo que Washington es el equipo donde va a terminar Ayuk. Pero claro, ¿en qué condiciones, no? Washington, ¿qué contrato te va a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué va a quedar de tu imagen en cuanto vuelvas a tener algún problema de cualquier índole? ¿Vas a montarla de nuevo? Yo estoy convencido de que Commanders está esperando el corte, que ahora hablarás tú de cuándo es, pero, ostras, es una imagen complicada y sobre todo es eso, es el rendimiento al final en el campo. 2 años sin jugar, a mí me parece una barbaridad. Recuperarte una lesión, coger el ritmo de juego, es difícil, ¿eh? Es difícil. No sé si vamos a volver a ver a Ayuk, ya no te digo estelar de 2023, sino un Ayuk que pueda ayudar a cualquier equipo. Y una vez que a San Francisco lo eliminan en el playoff divisional, pues el 21 de enero hay bueno, la reunión clásica, la conferencia de prensa clásica con el general manager y con el entrenador, sobre todo cuando van a seguir en el equipo. Y ahí es cuando dice general manager John Lynch que lo más probable es que Ayuk haya jugado su último snap en San Francisco. Y él lo comenta, ¿no? Que sobre su movimiento, ¿no? O sobre a dónde vaya a llegar esto, dice en debido tiempo, o sea, ya ahí te está dando a entender que no iba a ser ni mañana ni pasado cuando lo vayan a cortar, pero creo que es seguro pensar que ha jugado su último snap con los Niners. Es desafortunado, pero así es como ha ido la situación. Hemos pensado muy largo y muy, muy pesado todo lo que podíamos haber hecho de una manera diferente, pero simplemente a veces las cosas no funcionan, que yo creo que es un poco, va en la línea de lo que tú comentas antes. Ellos lo han intentado todo, pero cuando el jugador se enrosca, pues no hay más que hacer. Y dice que este es un caso claro de que ha pasado eso. En el caso de Shanahan, pues más o menos tú también lo has anticipado, él lo dijo, que jamás se había encontrado con una situación así en su carrera como entrenador, porque él es verdad que, digamos que está involucrado en muchos movimientos que ha habido con 49ers de jugadores en huelga, etcétera, pero él siempre ha mantenido la comunicación con los jugadores, él siempre ha mantenido, pues bueno, ellos saben, ¿no? Que es un negocio al fin y al cabo y que el equipo tiene que tirar para un lado, el jugador por otro, pero solo todo de manera cordial, ¿no? Pero que en el caso este, aquí lo dice, ¿eh? Dice con todos los periodistas que había comunicación, pero dejó de haberla. Y oficialmente para mí se detuvo la última vez que intenté hablar con él y no pude. Lo intenté un par de veces más, no pude, y luego lo intentó algunas personas más y tampoco pudieron. Así que no hay mucho más que os pueda explicar porque es realmente difícil de hacer y difícil de entender. O sea, esas son las palabras de Shanahan que son realmente duras cuando te están diciendo básicamente que no había forma. Y mirando un poco hacia el futuro, también le preguntaron en esa rueda de prensa a John Lynch que, bueno, qué iba a ser lo siguiente, qué iba a pasar. Y él lo comentó, fíjate, claramente que consideraría la opción de traspasar por un nuevo receptor. Él dice, siempre estamos buscando hacer a nuestro equipo de fútbol mejor. Y creo que lo hemos demostrado a lo largo de los años, así que nos reuniremos e intentaremos poner un plan, como hacemos cada año, y ver cómo hacemos nuestro equipo mejor. ¿Y qué hace San Francisco? Pues consigue quizás un receptor puro X, que no era tanto Ayuk, sino que es Mike Evans, sin la velocidad que tenía Mike Evans, porque ya no es un jugador que pueda ir en profundo como lo hacía antiguamente en su carrera, pero sí que encaja más en ese perfil de ir al medio del campo, de esas recepciones duras y de, por supuesto, ser una amenaza en zona roja. Y traen también a Christian Kirk, más recientemente, que bueno, es un jugador que con las lesiones ha tenido sus momentos más bajos, pero por ejemplo en los playoffs fue el receptor número uno de Houston Texans, que era un equipo que estaba luchando por todo. Entonces, San Francisco claramente ha hecho una apuesta para intentar cubrir la que va a ser la ausencia ya definitiva de Ayuk. Sí, no cabe duda, no se cuenta con él. Es verdad que a mí Kirk y Evans me parecen dos muy buenas contrataciones. Si tienes a Pearsall durante toda la temporada, pero claro, Pearsall es un jugador que ha tenido muchos problemas de lesiones y demás, y hay que ver Kittel cómo vuelve de la lesión. McCaffrey no puede tener otra temporada con tanto volumen porque va a ser demasiado castigo para su cuerpo 2 temporadas así. Entonces, evidentemente son buenos refuerzos. A mí Mike Evans me encanta, pero es verdad que yo creo que le falta algo más. Ya Wayne Jennings de momento no ha firmado en ningún No. sitio, es un jugador que también está pidiendo mucha pasta y puede ser que termine volviendo, ¿no?
Pero bueno, yo creo que San Francisco lo tenía claro, San Francisco sabe lo que hay con Ayuk y ahora es el momento de saber cuándo van a cortarlo, porque a mí me cuesta pensar que vaya a haber un equipo que dé una sexta o una séptima ronda, porque más no van a conseguir, por un jugador que sabes que van a cortar. Entonces, yo creo que van a esperar al 1 de junio, que yo creo que es la fecha clave, y a ver qué pasa. Claro, porque ahora mismo San Francisco le mantiene en plantilla porque el garantizado es cero, o sea, le da igual cortarlo hoy que cortarlo mañana, que cortarlo en junio, pero sí que hay un dinero muerto, evidentemente. O sea, si no le cortas y sigue en plantilla, pues va a acabar ganando lo que tiene estipulado para cada temporada. También os pondremos los datos por aquí, pero rondarán pues los 20 millones de dólares para estas próximas 2 temporadas. Lo puedes ahorrar, como tú dices, si se hace el movimiento, pero que el movimiento se puede hacer. O sea, puedes designar al jugador post 1 de junio, como por ejemplo ha pasado con Miami Dolphins, Arizona Cardinals, y San Francisco no lo hace porque todavía tiene la esperanza de que llegue ese traspaso. Sobre todo yo creo que la fecha de draft es clave, ¿no? Sí. Ese fin de semana del draft, a lo mejor no el primer día, pero ya cuando nos metamos en el sábado, quizás una cuarta ronda, o a lo mejor no tiene que ser ni siquiera la de este año, puede ser la del año que viene. Bueno, yo creo que ahí el equipo favorito, tú ya lo has dicho varias veces, es Washington Commanders, del que por cierto se rumoreaba que Divo pudiera volver. No creo yo que vaya a tirar por ahí a estas alturas. Si te vas al depth chart de Washington ahora mismo, evidentemente tienes a Terry McLaurin, que es el número uno. Está Luke McCaffrey, está Jamie Brown y Traylon Burks, que son jugadores que, bueno, Traylon Burks el año pasado cuando llega no lo hace mal, le da cositas. Está también el chico que el año pasado era rookie, Jalen Lane, me Jalen parece que Lane. era. Entonces, me falta alguno, no recuerdo quién, pero yo creo que, hombre, muchos más no te caben, ¿eh? En ese cuerpo de wide receivers. Yo creo que el hueco para Ayuk está, pero mucho cuidado porque lo mismo Washington, si se alarga mucho y si en este draft tienen la opción de elegir a uno de los muchos receptores que tiene muy buena pinta para esta clase, lo mismo también te queda sin ese hueco ahí. Y si Washington no es, entonces ahí yo creo que ellos sí que va a tener algún que otro problema, para ver, algún equipo apostará por él porque al final ya sabemos, ¿no? Que el talento siempre va a estar ahí, pero el contrato no va a ser nada bueno para él. Claro, es que nadie quiere ese contrato realmente también. Entonces, si traspasas por él, te estás Claro, comiendo el contrato. claro. Entonces, claro, y San Francisco lo hemos dicho, o sea, ahora mismo no tiene prisa, no le va a computar ningún dinero extra al cap si lo cortas hoy o lo cortas en junio o lo cortas en julio, pero ya no sé qué fecha exactamente en el verano cuando se va a iniciar la temporada regular, llega un punto en el que se ejecuta la cláusula de lo que tenga ese año de salario. Y San Francisco se ahorra, también os vamos a poner los datos en pantalla, pero se ahorra sus buenos millones de dólares no teniendo a Ayuk en plantilla, aunque evidentemente te vas a comer algunos, ¿no? Así que esa es la situación actual. El jugador tiene 28 años recién cumplido, Mm. Rubén. El 17 de marzo cumplió 28 años, o sea, Si es que es joven una es. pena, si es Y que, si es que está perdiéndose los años donde puede pegar un golpe encima de la mesa. Ya lo había hecho con el contrato, pero no lo he terminado de plasmar, ¿no? Y yo creo que, hombre, el talento está, hay que ver cómo vuelves de la lesión, pero ya sabemos que ahora mismo, lo has dicho tú antes, la medicina está muy avanzada, no debería de tener problemas, no debería de perder velocidad, potencia. En una lesión así, que es muy dura, pero que tienes las herramientas para curar y para sanar bien. Pero claro, pues son muchas incógnitas con él, con su físico, con su cabeza, con cómo va a gestionar todo esto ahora, que igual, oye, igual él quiere apretar y quiere volver a ser clave, entonces tienes un jugador de mucho talento si lo consigues, pero hay muchas preguntas ahí que quedan en el tintero y que no hablan muy bien de cómo ha actuado el propio Brandon Ayuk, sobre todo estas 2 últimas temporadas. sí, 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 porque si llegamos al punto que 49ers le tiene que cortar, va a haber mucho equipo, evidentemente, que va a intentarlo, porque lo consigues gratis y sin el contrato que tiene, entonces ahí van a salir como pirañas, pero estamos hablando mucho de Washington porque además de lo que hemos comentado, el jefe de la parcela deportiva Aaron es un Peters. ex de 49ers, entonces, bueno, ya han hecho movimientos entre ellos, de hecho, o sea que hay buena comunicación y yo creo que él sí que le puede tirar una ronda final al equipo para conseguir a Brandon Ayuk, que claro, si está con la cabeza bien, es que ahora mismo da más dudas la cabeza que la rodilla, Rubén, Sí, sí. sinceramente.
Sí, 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 es así. La cabeza y los 2 años fuera o año y medio fuera es lo que deja más dudas, pero bueno, no sé. No, y que Esto es, hemos visto y estos últimos años también jugadores que empiezan a tener este tipo de comportamientos y no sí, mejoras, la cosa no no, mejora, claro. no es que sean un punto determinado en un momento de su carrera y ya no vuelva a aparecer, sino que cuando empiezas así, van cayendo una detrás de otra este tipo de situaciones y eso es lo peligroso. Sí, lo del vídeo ahí a 100 millas por el estadio, porque bueno, todo lo demás es un poco lo que hemos hablado, ¿no? A lo mejor el entorno le ha trastocado mucho y demás, pero bueno, él estaba casi incomunicado con el mundo. Pero de ahí de la nada poner eso es un poco como lo que pasó con Antonio Brown, ¿no? Que empezó ya a hacer cosas raras, pero bueno, no sé. El caso es que el draft, probablemente en ataque, yo no sé si estás de acuerdo, Rubén, pero creo que wide receiver es la posición más rica. Quizás no tengamos un Jamar Chase, ya hablaremos, porque vamos a hacer programitas de previa de draft. Pero yo creo que hay mucho jugador que va a salir en primera ronda en ese puesto, en segunda ronda y que incluso en el tercer día puedes tener alguna joya. O sea que, Y bueno, yo no eso descarto a San no. Francisco, yendo Sí, a por un receptor. No creo que sea en primera ronda, pero en el segundo día no me extrañaría, no me extrañaría nada. sí, San Francisco tiene una primera, una segunda y tres, creo que son 3 cuartas, 3 o 4 cuartas, porque le han dado bastantes compensatorias y la tercera la dio por Odighizuwa, que bueno, me parece que está bien invertida, porque ahora mismo 49ers, el front seven es casi, fíjate que vuelve Warner, vuelve Gridlow, Sí, pero que vuelve Bosa. con esas cuartas puedes subir a tercera ronda tranquilamente, o sea, Sí, 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 también, puedes dar también. ese salto. Hmm. Yo no lo 49ers, descarto, ¿eh? Si hay algún jugador que ellas puedan pensar que les puede ayudar, no lo descarto. sí. 49ers que va a tener en la línea a Bosa y a Osa. Rubén, que esas son Bueno, cositas que le gustan a A Javi. Bosa por uno, que a lo mejor son Bosa por dos, Sí, ¿eh? correcto, Será correcto. Bosa, Osa y Osa y Bosa. Bosa. Qué pena que no pueda narrar Javi ya un partido más de NFL en su vida, porque le hubiera gustado. Pues de Brandon Ayuk nada más, Rubén. Y yo creo que espero que le haya gustado a la gente un poco este repasito que hemos hecho. Queríamos hacer algo diferente. Que estén atentos porque, como decimos, previa de draft vamos a tener y vamos a empezar con los receptores en principio. Sí, no queremos tampoco hacer muchas cosas, o sea, vídeos de cada posición y nada de eso, pero hay posiciones que a lo mejor sí que creemos que están bien ocupadas, que hay mucho talento y que puede haber nombres y sobre todo que llaman la atención, ¿no? Al final los wide receivers, ahora mismo pues la gente siempre está buscando wide receivers y demás y de esta unidad sí que haremos un programa completo, daremos varios nombres en primera ronda, segundo día, tercer día. Yo creo que eso está bien y luego ya vamos viendo cómo vamos moviéndonos por las otras posiciones, que evidentemente siempre hay talento. Yo estoy un poquito este año, no estoy muy contento, con la clase de draft. Hay jugadores que sí me gustan un montón, pero creo que el nivel general no es del todo muy alto. Ya veremos cómo luego se desarrollan los chicos. Bueno, y si firma el abuelo, también os tendréis por aquí, eso Sí, está claro. claro que sí, eso es así. O sea, para decir. Para daros los 25 quarterbacks que hay mejores que él en en la liga, por ejemplo. Que los hay, ¿no? Sí, claro, hombre, lo dicen todos. Entonces tiene que haber. ¿Has visto a Brady lanzando pases de touchdown ahí en el partidito de flag, Rubén? Yo Con casi no 50 palos. iba bien el programa, no quiero calentarme, así que vamos a dejarlo ahí, porque vamos, parece que estaba jugando una Super Bowl y estaba jugando con cuatro colegas que encima no le pueden tocar, porque en el flag no te pueden tocar. Por favor, madre mía. Estaba OBJ, ahí jugando como un campeón. Sí, sí, claro, sí, sí. Allí tranquilamente, tomándose un refrigerio la banda estaban. Parecía All Pro OBJ, es lo que te quiero decir. O He sea leído cada que cosa de lo de Brady en 2 días o en un día y medio madre ya, mía, que yo digo, eh, no estamos sí, bien. sí, no, pero has visto su tweet, ¿no? Diciendo, ojo, ¿eh? ¿Qué ha dicho? No sé, no. Ha citado el vídeo en el que lanza ese pase de touchdown, como diciendo, esto se pone interesante, como él no se ha descartado, Rubén, para los Es Dolphins. alucinante, o sea, es alucinante que de verdad, las diferentes narrativas y manera de ver a la gente, tío. O sea, es un tío que necesita la atención, o sea, pero 24 horas al día y sin embargo son otros los que se llevan los palos por eso. Es Pues increíble. sí, pues sí. Pero bueno, es así. Porque no sabemos si es comentarista o es el general manager de Es de Raiders, un todo, es de todo. poquito de todo.
Bueno, Rubén, ya está, que te he tirado ¿Ves? mucho Vas la caña calentado y al y final ya no. vas calentado, la gente se va a enfadar, pues nada, venga, ya Ah, está. está bien, siempre los últimos minutos del Níquel son así. Un abrazo, Rubén. Adiós, adiós.